Bueno, ustedes seguramente están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, mientras nosotros estamos aquí a la mañana con este teórico largo, hay otra gente en el mundo que seguramente está durmiendo, ¿cierto? En el otro lado de África, de Europa, de Asia. Bueno, ustedes recordarán que la actividad pasada, el teórico de la semana pasada, habíamos visto estructura de las proteínas, de estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, en donde habíamos hablado de que los constituyentes de las cadenas polipeptídicos son unas unidades que se llaman aminoácidos, y esos aminoácidos tienen sus propiedades, y esos aminoácidos se unen entre sí a través de las uniones peptídicas. Nosotros hoy vamos a hablar sobre la estructura molecular y función de de algunas proteínas fibrosas, de una proteína fibrosa, que es el colágeno, y de dos proteínas globulares, que es la hemoglobina y las inmunoglobulinas. En esta diapositiva, ustedes se darán cuenta que se trataría de una proteína fibrosa, alargada. ¿Qué son las proteínas fibrosas? ¿Cómo se presentan las proteínas fibrosas? Se presentan como unas cadenas polipeptídicas largas con una atípica estructura secundaria. Estas proteínas fibrosas son insolubles en agua y en soluciones acuosas. Y en su estructura se presentan en forma de hélice o en forma de lámina plegada. Ustedes pueden ver en la figura, se presentan de una forma, como alfa hélice, o se pueden presentar como lámina plegada. No los dos componentes juntos, sino separados, o como alfa hélice o como lámina plegada. Eso le da la característica de una estructura luego fibrosa, alargada. Y la que nosotros vamos a hablar hoy, la proteína fibrosa de la cual vamos a hablar hoy, es esta proteína llamada colágeno, que es una clase de proteínas fibrosas multifuncionales. Ustedes pueden ver en este dibujo, está bien representada en el cuerpo humano la presencia de diferentes partes de colágeno. ¿Dónde se encuentra ese colágeno? Se encuentra en la matriz extracelular y en tejido conectivo. Ustedes seguramente ya habrán visto algo de esto en histología, es lo que pienso. Es una proteína simple, más abundante en el reino animal, ya que representa más del 25% del total de proteínas que contiene el organismo. Tiene una característica que es que forma una estructura helicoidal rígida de triple hebra, que vamos a pasar a detallar a continuación. Tiene también importantes funciones estructurales en muchos de los tejidos biológicos. Hablemos de piel, de tendón, del elemento dentario, de cartílago, del sistema cardiovascular. En esta diapositiva les muestro estos tejidos u órganos: hígado, pulmón, aorta, cartílago, córnea, hueso cortical, piel, el porcentaje de colágeno que contienen estos tejidos. Fíjense ustedes, en cartílago el 50% es colágeno, en córnea el 64% es colágeno, en piel el 74% es colágeno. Para que ustedes vean la distribución de colágeno en diferentes tejidos. El hígado el 40%, el pulmón el 10%, en la aorta entre el 12 y el 24%. Estas tienen sus razones también fisiológicas, porque el colágeno también le da cierta rigidez y el hígado no puede ser rígido, tampoco el pulmón. Y no podemos respirar si fuera rígido el pulmón, muy rígido. Sí, tiene una cierta rigidez que permite que el pulmón pueda moverse, pero no tanta rigidez como el cartílago o la córnea.
La unidad estructural básica del colágeno es una hélice triple. La cola de la rata es muy rica en fibra de colágeno tipo 1. Ustedes no han trabajado con rata, en los laboratorios que se trabaja con rata, realmente la cola de la rata es muy dura, realmente es una fibra bastante resistente. Fue la primera fibra en ser caracterizada y su estructura helicoidal de 3 hilos mostró ser característica de todos los colágenos. O sea, todos los colágenos tienen esta característica de 3 cadenas polipeptídicas, o también se llaman los 3 hilos. Entonces, pueden ver aquí lo que está en azul, lo que está en amarillo, lo que está en naranja, cómo se comienzan a entrecruzar entre ellas de una manera helicoidal. Esta es la estructura, helicoidal del colágeno. Ustedes pueden ver aquí una hélice que tiene un extremo C-terminal y un extremo amino terminal, como lo habíamos explicado en la clase pasada, y 3 hélices polipeptídicas levógiras, porque esta es levógira, gira hacia la izquierda. Se juntan estas 3 hélices levógiras, como pueden ver en la parte derecha de esta diapositiva, 1, 2, 3, para formar esta estructura superhelicoidal que es destrófila. O sea, esta estructura gira, toda esta estructura gira hacia la derecha. Esta estructura es más extendida que la estructura de alfa-E hélice, como hemos visto en la estructura secundaria de una proteína, de una cadena polipeptídica. Es más extendida. La unidad estructural tiene una longitud de unos 300 nanómetros y un diámetro, al tener unidas estas 3 cadenas polipeptídicas, de 1,5 nanómetros. O sea que la superhélice tiene entonces este diámetro de 300 nanómetros y esta longitud de 300 nanómetros y este diámetro de 1,5 nanómetros. Cada cadena individual de esta cadena, cada cadena polipeptídica individual tiene alrededor de unos 1050 aminoácidos. De otra forma, a este tipo de colágenos hay 3 aminoácidos por vuelta, o sea, recuerden que si ustedes recuerdan la clase pasada cuando hablamos de alfa hélice, ¿cuántos aminoácidos ocupan una vuelta de alfa hélice? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos aminoácidos ocupan una vuelta de alfa hélice? En la estructura de alfa hélice de una cadena polipeptídica. ¿Alguien sabe? ¿Se acuerdan lo que les dije? No 6. No, por vuelta. 3,6 aminoácidos. 3,6 aminoácidos es una vuelta de alfa hélice. En este caso, en el caso del colágeno, por vuelta, esta vuelta desde aquí hasta aquí, por vuelta, no son 3,6, son 3 aminoácidos por vuelta. Y un aminoácido de cada 3 residuos aminoácidicos es glicina. O sea, de los 3 aminoácidos por vuelta, uno es la glicina. ¿Está claro? Entonces, esta cadena que ustedes pueden ver aquí de superhélice se llama tropocolágeno, que tiene los 300 nanómetros de longitud y 1,5 nanómetros de diámetro. O sea que este es el tropocolágeno. Es un pedazo de un trozo de 300 nanómetros de longitud. Esta unidad se llama tropocolágeno. Tiene
varias características esta fibra de colágeno. En cuanto a la estructura primaria, podemos decir que posee una elevada proporción de la glicina y prolina. ¿Recuerdan la clase pasada cuando hablamos de la glicina? Glicina, que tiene un carbono, dos hidrógenos, grupo amino y grupo carboxilo, tiene muchas glicinas. Uno de cada 3 aminoácidos es glicina y también tiene prolina. Uno de cada 4 aminoácidos es prolina, o sea que hay una gran cantidad de glicina y de prolina. Y también los derivados de prolina, tenemos la 4-hidroxiprolina, que es esta estructura que tiene una cadena lateral cíclica, o también de la lisina se originaba la 5-hidroxilisina con un grupo oxidrilo en el carbono 5, en donde tanto la 4-hidroxiprolina como la 5-hidroxilisina predominan también. Hay gran cantidad, hay un 25% de estos aminoácidos en la cadena polipeptídica de la cadena de colágeno, en una cadena polipeptídica. Fíjense ustedes, aquí les muestro una figura. Dijimos que hay glicina y prolina, y si ustedes tienen glicina, prolina, hay un tercer aminoácido que puede ser cualquiera. Por ejemplo, glicina, prolina, metionina. Por ejemplo, glicina, prolina, la glucosamina. O sea, hay cierta, diríamos, repetición de este trío de glicina, prolina y un aminoácido X que puede ser cualquiera. También es muy característica, diríamos, esta secuencia, prolina, metionina y glicina. Ustedes recuerden que lo que dijimos recién, 1 de cada 3 aminoácidos es glicina, 1 de cada 3 aminoácidos es glicina. ¿Lo ven acá? Prolina, metionina y glicina. El otro es 1 de 4 aminoácidos es prolina. Acá hay 4 aminoácidos. Uno de ellos es prolina. Todas estas secuencias se repiten en las cadenas polipeptídicas del colágeno. Este es el colágeno tipo 1, por ejemplo. El colágeno tipo 1 tiene, si ustedes consideran este tropo, la parte derecha de la figura, que es el tropocolágeno, tiene 2 cadenas alfa 1, por ejemplo puede ser una y esta, y una cadena alfa 2. La diferencia entre las cadenas se debe al contenido de aminoácidos, con todas las características que les acabo de decir recién. Pero hay, las 2 cadenas alfa 1 son 2 cadenas iguales, que se llaman alfa 1. Y hay una diferente que se llama alfa 2. La unión de estas 2 cadenas alfa 1 y esta cadena alfa 2 forma este colágeno característico que se llama colágeno tipo 1. Entonces, 3 cadenas polipeptídicas se enrollan para formar una superhélice, y estas superhélices se unen entre sí por puentes de hidrógenos entre las cadenas. O sea que entre las cadenas se forman puentes hidrógenos. Hay colágeno tipo 1, por ejemplo, que tiene 2 cadenas alfa 1 y una cadena alfa 2. El colágeno tipo 5, por ejemplo, tiene una cadena alfa 1, una alfa 2 y una alfa 3. El colágeno tipo 3 tiene 3 cadenas alfa 1. Esto les muestro para que vean ustedes en qué se diferencian los tipos de colágeno, en sus cadenas, en el formato o en la conformación del tipo de cadena, en cómo es la combinación del tipo de cadenas. Las fibrillas de colágeno están formadas por interacciones laterales de triple hélices. Fíjense ustedes aquí, estas son unidades del tropocolágeno,
Dice, la unidad se denomina tropocolágeno. Esta es una unidad de tropocolágeno. Acá tienen otra lateral. Ustedes pueden ver todos los tropocolágenos laterales. Y recuerden que el tropocolágeno tiene 300 nanómetros de longitud y 1,5 nanómetros de diámetro. Entonces, de manera longitudinal se ubican estas cadenitas de tropocolágenos, pero también se ubican al lado de una línea de tropocolágenos, se ubica otra línea de varios tropocolágenos. Y así al lado otra línea de tropocolágenos. O sea que se van empaquetando los tropocolágenos una al lado de la otra. Ahora, ese empaquetamiento se hace de forma desplazada entre sí, aproximadamente un cuarto de su longitud. Ustedes pueden ver aquí que esta cadena de tropocolágeno que está aquí arriba y ven la que está abajo, está desplazada. Y hay un espacio que queda. Está desplazado desde aquí, desde una punta del tropocolágeno a la otra punta, hay unos 67 nanómetros de longitud. Como ustedes pueden ver en este cuadrito amarillo, esta diferencia entre un extremo y el otro extremo del tropocolágeno adyacente, hay unos 67 nanómetros de desplazamiento. Estos lugares que quedan vacíos aquí son los sitios de inicio de los núcleos de cristalización. Aquí comienzan a formarse los cristales y luego se van extendiendo a lo largo de todo el espacio contiguo. Miren ustedes aquí cómo se mantienen también las interacciones entre los tropocolágenos. Estos tropocolágenos de una línea de tropocolágeno con la otra línea se estabilizan por uniones tipos covalentes entre el N-terminal de una molécula de tropocolágeno con el C-terminal de la cadena adyacente de tropocolágeno. Estas líneas que aparecen aquí con esos puntitos rojos está indicando los tipos de uniones tipo covalentes. De esta manera, entonces se mantienen también unidos los tropocolágenos. Hay segmentos cortos en los finales de las cadenas de colágeno que no asumen también la conformación triple helicoidales, que son estos extremos que quedan aquí en los extremos N-terminal y C-terminal, que quedan como fibras sueltas. Esa conformación no es helicoidal, sino que es suelta, como ustedes pueden ver, pero en los extremos del tropocolágeno. Son importantes, diríamos, estos segmentos finales, porque ocurre ese entrecruzamiento covalente entre residuos de lisinas o hidroxilisinas que están ubicados en estos extremos C-terminales o N-terminales. Y eso permite una estabilización, un arreglo, y hace que esos enlaces sea que como finalidad es que la fibra sea una fibra fuerte, al mantenerse ese tipo de uniones tipo covalentes. Ustedes pueden ver aquí en los extremos, dijimos que en esos extremos C-terminales o N-terminales de la fibra de tropocolágeno ocurren estos tipos de uniones. Están los residuos lisina. ¿Recuerdan ustedes que este es un aminoácido? La lisina tiene en su cadena lateral un grupo amino, entonces se une con otra lisina de la cadena lateral, el tropocolágeno lateral, y a través de una lisil-oxidasa ingresa oxígeno y se forma un derivado aldehído o un derivado aldehídico. Y de manera espontánea se produce un entrecruzamiento entre estos dos grupos aldehídos y se forma una unión aldólica o un aldol. Esta unión aldólica, un cross-linking o un entrecruzamiento aldólico.
Entonces, tienen dos lisinas en donde ingresa un oxígeno, por la lisina oxidasa se forman derivados aldehídicos en ambos aminoácidos, ya deja de tener grupos aminos y tiene dos aldehídos, y estos grupos aldehídos se entrecruzan y forman un entrecruzamiento aldónico. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, perfecto. Sigamos entonces. Entonces, como yo lo expliqué, cómo son las interacciones, es para que ustedes vean a través de una microscopía electrónica cómo se puede ver, por ejemplo, una fibra colágena de piel. Se ven estas rayas. ¿Ven las rayas? Bueno, esas rayas, todo esto corresponden a estas terminaciones que aparecen aquí. Entonces se forman esas rayas. Son estas terminaciones que da inicio a que se forme ese espacio. Esa es la forma en que se puede ver la estructura de la fibra colágena de la piel a través de una microscopía electrónica. Como parece un enrejadito. Se debe a estas estructuras, a las finalidades, a los extremos C o N terminales de los tropocolágenos. Miren, aquí ustedes pueden ver otra estructura de colágeno de una piel, de un animal. ¿Ven? Esas rayas son estas estructuras que aparecen aquí dibujadas. Son estas rayas. Si ustedes a una cadena de tropocolágeno, dijimos, se une con otra, se forma la microfibrilla, y si esas microfibrillas luego se van uniendo lateralmente con otras, se forma la fibrilla. Y si esas fibrillas se unen lateralmente con otras fibrillas, se forma la fibra de colágeno. Una fibra de colágeno tiene aproximadamente un diámetro, está en rojo acá, de 1 milímetro. 1 milímetro tiene de diámetro. Ustedes al milímetro lo pueden, si usted utiliza una regla, pueden ver cuánto es 1 milímetro. Miren ustedes que 1 milímetro de una fibra puede soportar un peso de 10 kilogramos. Imaginen ustedes, una fibra de 1 milímetro, miren una regla, cuánto es 1 milímetro. Si ustedes tienen una fibra de 1 milímetro de diámetro y le cargan con 10 kilogramos, una pesa de 10 kilogramos lo puede soportar perfectamente. Lo puede soportar un bebé, por ejemplo. Fíjense ustedes la resistencia que le otorgan esos enlaces que hablamos recién y el conjunto de uniones entre las cadenas laterales. Le dan una gran resistencia esos enlaces entre las cadenas adyacentes, entre esos restos lisinas o hidroxilisinas a través de esas uniones aldónicas. Acá simplemente es para mostrarles a ustedes cómo se puede ver un corte de microscopía electrónico, una fibra colágena. Fíjense ustedes todas las fibrillas, son todas fibrillas de unos 50 milímetros de diámetro cada fibrilla. Otro de los puntos importantes a considerar es que los propéptidos de los terminales N y C, o de los N terminal y C terminal, colaboran en la formación del triple hélice. ¿Qué son los propéptidos? Ustedes me preguntarán qué son los propéptidos. Las cadenas de colágeno son sintetizadas como precursores más grandes. O sea, nosotros hablamos del tropocolágeno, pero ¿cuál es el precursor del tropocolágeno? El procolágeno. El procolágeno. Y ese procolágeno tiene en un extremo, del extremo C terminal y del extremo N terminal, los propéptidos que hablamos recién. Los propéptidos, que son digamos, esos segmentos de cadena que nos forman esta triple hélice. Tanto sea para esas cadenas del extremo carbono terminal o del extremo N terminal.
¿Está claro qué son los propéptidos? Pregunto. ¿Lo podría repetir? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el precursor del tropocolágeno? El procolágeno. Este es un procolágeno. El procolágeno está constituido por 3 cadenitas. Una cadena, la otra y la otra. En un segmento de la unión se forma la unión de estas tres cadenas de polipéptidos como esas cadenas tipo alfa, que hablamos recién. Ahora, en el extremo N terminal de una cadena, de la otra y de la otra, como en el extremo C terminal de una cadena, de la otra y de la otra, ustedes pueden ver aquí que acá no hay triple hélice, ni aquí ni aquí. Estos segmentos se llaman propéptidos. Estos segmentos son los propéptidos. Acá tienen un propéptido, otro propéptido, otro propéptido. Acá también un propéptido, otro y otro. Son muy importantes la presencia de estos propéptidos. Tienen, ustedes pueden ver aquí, que este propéptido, esta cadena, se mantiene unida por puentes disulfuro aquí, por puentes disulfuros, por a través de la cisteína, que tiene cisteína en estos lugares, puentes disulfuro. De esta manera se mantienen aproximados estos propéptidos. Y estos propéptidos tienen en sus cadenas oligosacáridos con alto contenido de manosa. Hay una cadena de oligosacáridos que tiene gran cantidad de manosa. Entonces ustedes pueden ver que el procolágeno, por ejemplo, el procolágeno del colágeno tipo 1, forma entonces una hélice triple que contiene unos 150 aminoácidos adicionales en el extremo N terminal y 250 aminoácidos en el extremo C terminal de ambos tipos de cadenas. Aquí hay 250, 250, 250, 150, 150, 150 aminoácidos. O sea que simplemente lo que les quiero mostrar que hay una gran cantidad de aminoácidos en ambos extremos de esta procolágeno. Entonces, estos aminoácidos adicionales constituyen los propéptidos. Ustedes pueden ver aquí, en una diapositiva más grande, entonces pueden ver los puentes disulfuro entre las cadenas, puentes disulfuro, y este dominio, que se llama dominio globular, hace como este contorno, ¿no es cierto? Se contorna aquí, una contorsión hace, entonces se llama dominio globular. Acá hay uno, acá hay otro dominio globular, otro dominio globular, otro dominio globular, otro dominio globular. Profe, ¿el procolágeno es el propéptido o cómo? El propéptido son estos extremos. No sé si esa es la pregunta. ¿Y el procolágeno? El procolágeno es todo. Ah, bien, gracias. ¿Estamos? Bien. Entonces, esto que les muestro aquí es el procolágeno. Ahora, el procolágeno tiene en sus extremos los propéptidos. Los extremos son los propéptidos. Acá ven con un paréntesis. Propéptido C terminal. De acá hasta acá. Y acá ven otra paréntesis, el propéptido N terminal. Esto que está aquí. Todo esto. Bien. ¿Esa cantidad de propéptidos está incluida en los 1050 aminoácidos que tiene cada cadena? No están porque después se pierde. Ya le voy a explicar a eso. Ya se lo voy a explicar. Muy buena pregunta. Ya le voy a explicar eso. Esos puentes disulfuro van a estabilizar a la asociación de estas tres cadenas previo a la formación de la triple hélice. Porque inicialmente se forman, diremos, estos puentes disulfuro y luego una vez formados estos puentes disulfuro del propéptido C terminal, se van formando esta triple hélice.
cierto? Y después queda libre este propéptido final, ¿no? Pero es muy importante la formación inicial de este propéptido C-terminal para que se pueda formar la triple hélice. O sea, primero se forma esta parte de la derecha, luego la triple hélice, y queda libre el propéptido este que está acá del N-terminal. Una vez que se formó entonces la hélice, se forma este tipo de estructura en el propéptido terminal. Se forman estos puentes disulfuros que inicialmente no estaban, ahora se forman los puentes disulfuros, se forman estos segmentos globulares, ¿eh? Y también hay una parte también aquí globular que no es una alfa hélice esto, pero toma esta consistencia también de forma globular. Todo esto queda como una forma globular. Este segmento que ven acá parece, ¿no es cierto?, es parecido a este segmento de triple hélice, es muy parecido, pero no es exactamente igual a esta triple hélice. Es un segmento como colágeno de triple hélice, es muy similar, pero es una forma atípica de esta estructura. O sea, inicialmente se forma entonces este propéptido, después se forma la triple hélice, y una vez que se formó la triple hélice, se forma esta estructura de propéptido N-terminal. Entonces, ustedes pueden ver aquí que esta estructura del medio ya es un colágeno, digamos un colágeno más maduro que inicialmente. Ya les voy a explicar ahora qué pasó después con esos extremos de procolágeno. Ya vamos a llegar. El colágeno recién realizado o sintetizado o hecho se va a modificar de manera secuencial en el retículo endoplásmico rugoso y en el complejo de Golgi. O sea, acá vamos a ver algunos puntos. Estamos en el retículo endoplásmico rugoso. Este es el retículo endoplásmico rugoso, lo que está en anaranjado. Bueno, el punto 1, primero, se sintetiza, se produce la síntesis de la cadena polipeptídica, colágeno, y entra esa cadena en el lumen del retículo endoplásmico. Se produce un clivaje del péptido, viene así esa cadena polipeptídica que va luego a dar origen a la fibra colágena. Esta es la cadena polipeptídica simple. En el punto 2, entonces se cliva el péptido, se rompe un pedazo, se libera un pedazo de la cadena polipeptídica. Se va a producir en el punto 3 la hidroxilación, o sea, se van a hidroxilar en los residuos de prolina, lisina, formándose la hidroxiprolina y la hidroxilisina. Luego, a esa cadena polipeptídica se le van a adicionar oligosacáridos a ciertos residuos de asparagina a través de la N-glicosilación, o sea, se añaden unas cadenas de oligosacáridos al grupo amino de la asparagina. Por eso se llama N-glicosilación. Una vez luego de esto, se produce una glicosilación inicial de los residuos de hidroxilisina. En general se glicosila con galactosa, ustedes pueden ver acá en verde la galactosa, y luego se van a alinear una cadenita en el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Una cadena como esta, con otra cadena similar a esta, con otra cadenita similar a esta. Entonces ustedes pueden ver que se han alineado las cadenas polipeptídicas que van a dar origen al tropocolágeno, o el procolágeno en este caso, y van a comenzar a formarse los puentes disulfuros. ¿Del cuál era esto? ¿Recuerdan? Los puentes disulfuros de este propéptido. Fíjense ustedes, esta es la estructura que les mostré recién. Se formó entonces esa unión puente disulfuro de los procolágenos, y eso permite
que estas cadenas comiencen a enrollarse como triple hélice. Se forma ese procolágeno de triple hélice. En Profe, este caso, sí. ¿qué es la glicosilación? Glicosilación. A ver, ¿quién me responde lo que es la glicosilación? ¿Qué significa glicosilación? Si usted le agregan galactosa, ¿qué significa glicosilación? Agregar un glúcido. ¿Cuál es el glúcido que se añade al residuo de hidroxilicina? La galactosa. Cuando ustedes hablan de glicosilación, significa que se le agrega un glúcido, que en este caso es la galactosa. ¿Está claro? Sí, gracias. Perfecto. Entonces estábamos en la formación del procolágeno del triple hélice, ¿en dónde? En el retículo endoplasmático rugoso. Ustedes pueden ver en el punto 3, acá en el punto 3, que se produce la hidroxilación de los residuos de prolina y de lisina. Les explico cómo se produce eso. Ustedes tienen aquí la prolina. Pongo este ejemplo simplemente de la prolina, le puedo poner también la lisina, pero el ejemplo es la prolina. La prolina, a través de una prolil hidroxilasa, lo que va a permitir es que se hidroxile. Y podrá ser la prolil 3 hidroxilasa, la prolil 4 hidroxilasa o la lisil hidroxilasa, las enzimas que pueden participar para que se unan los grupos hidroxilos a estas prolinas o a las lisinas, depende del aminoácido que se trate. Las cadenas de procolágeno que no son hidroxiladas son degradadas dentro de la célula. Eso ocurre aquí en el punto 3, cuando se produce la hidroxilación de esta cadenita polipeptídica. ¿Claro? Muy bien. Entonces, estábamos recién en el retículo endoplasmático rugoso, con la formación del procolágeno triple hélice, y ahora estamos en el aparato de Golgi. Pasamos al aparato de Golgi, de la célula. Ustedes ya han visto células, ¿no? Saben lo que es el aparato de Golgi. Entonces, Camilo Golgi, claro, Camilo Golgi, ha trabajado en la Universidad de Pavía, en Italia. Yo tuve la suerte de ver los reactivos y los instrumentos, y también el diploma que recibió cuando recibió el premio Nobel, Golgi, en la Universidad de Pavía. Muy interesante. Ustedes creerán que está en una vitrina muy limpita. No, todo lo que es los colorantes y el equipamiento que utilizó Golgi, Camilo Golgi, en la Universidad de Pavía, está en un estante y es bastante lleno de tierra, les digo. Sí, el diploma está en un museo de la Universidad de Pavía. Sigamos entonces. Estamos en el aparato de Golgi. Aquí ocurre otra glicosilación, o sea, se forman cadenas de oligosacáridos. ¿Ves que lo que está en verde aquí son cadenas de oligosacáridos? O sea que se le agregan más glúcidos. Pero esto se llama la oglicosilación. Es otro tipo de glicosilación a través de un oxígeno, se une a través de un oxígeno, el glúcido, a la cadena polipeptídica. Entonces, ese procolágeno es ensamblado en fibra después de la secreción. O sea, estamos acá, se produce una vesícula desde el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se produce una vesícula de transporte y esa vesícula se fusiona. Se fusiona luego. Se produce la exocitosis con la membrana plasmática se fusiona. Sale, ¿no es cierto?, de la célula. Y aquí, lo que ustedes tenían como procolágeno, este era el procolágeno, se produce la remoción de los propéptidos
los extremos esos famosos que hablamos recién de los propéptidos N y C terminal, a través de las peptidasas. O sea, ¿qué se pierde? Entonces, en este momento, ¿qué se perdió? Se perdieron Los extremos. los extremos. Perfecto, se perdieron los extremos. Entonces, el tropocolágeno luego se va a asociar a otros tropocolágenos en forma lineal y luego se van formando cadenas laterales de tropocolágeno, como ustedes pueden ver en la figura, con un entrecruzamiento covalente, como ya les expliqué recién. Y así se forma la fibrilla de colágeno. Profe, Sí, ¿cómo se llamaba la enzima que sacaba los propéptidos? peptidasas. Acá está en rojo. Las peptidasas. Se cortan esas cadenas polipeptídicas. Las fibrillas de colágeno luego se van agregando y forman una agregación de fibrillas para formar la fibra de colágeno. O sea que después de remover entonces los propéptidos, se produce una polimerización formando la fibrilla de colágeno y el conjunto de fibrillas forman la fibra de colágeno, como ya les mostré en la figura recién. Es muy importante pensar que las mutaciones en el colágeno revelan aspectos de la estructura y de su síntesis. Si, por ejemplo, se produce una mutación en el gen que codifica para estos tropocolágenos, en el gen ADAMTSO, que es heredado esa mutación de manera autosómico recesiva, se produce un déficit del procolágeno 1 N-proteinasa. Y eso hace que se produzca un síndrome que se llama dermatosparasis de Ehlers-Danlos, en donde hace que la piel sea suave, muy frágil. Miren ustedes aquí un brazo de una persona, cómo esa persona puede levantar la piel, es una piel flácida, es frágil, se puede dañar fácilmente. Se produce a través de la falta de esta proteinasa un colágeno, diremos, mal sintetizado, que se producen moretones, cicatrices severas, hernias. Se producen hernias porque no puede mantener, ¿no es cierto?, algunos órganos, entonces se producen las hernias. Las estaturas son bajas, hay un cierre tardío de las fontanelas del cerebro, los dedos son bastante cortos, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Yo aquí no lo puse, pero la apariencia facial se caracteriza por párpados hinchados, con escleróticas de los ojos azules, mandíbulas muy pequeñas, roturas de vejiga o diafragmas. La vejiga y el diafragma tienen fibras colágenas. Si las fibras colágenas están mal sintetizadas o se producen por acción de las mutaciones, no cumple su función y se pueden romper. Ustedes saben que las fibras de colágeno tipo 1 son usadas como varillas de refuerzo en la construcción del hueso, por ejemplo, ¿no? Entonces, las mutaciones en genes de las cadenas polipeptídicas alfa 1 o genes que codifican para las cadenas polipeptídicas alfa 2 da origen a la osteogénesis imperfecta. Ahí tienen ustedes una dentinogénesis imperfecta. Los dientes, es algo que a ustedes les interesa ver, pero pueden encontrar a eso luego en la clínica. Y también aparece la esclerótica azul. Miren la esclerótica en el ojo, la esclerótica azul. El colágeno tipo 1 es defectuoso en la osteogénesis imperfecta. Miren ustedes cómo aparecen los huesos deformes, muy frágiles, se pueden fracturar fácilmente. Son muy laxos los ligamentos, también por acciones de estas mutaciones. Ahora, las fibras colágenas, pasando ya el tema de las mutaciones, vamos a pasar a otra parte de las fibras colágenas.
pueden cumplir diferentes funciones de acuerdo a las necesidades de cada fibra, del tipo de colágeno. Por ejemplo, los tipos de colágeno tipo 1 la pueden encontrar en la dermis, en el hueso, en la dentina, tendón, córnea. La tipo 2 en el cartílago, en la córnea embrionaria, en el humor vítreo del ojo. En el colágeno tipo 3, en la dermis de la piel, por ejemplo. En este caso ya está frecuentemente asociada con la tipo 1. No hay en cada lugar, en cada órgano, un solo tipo de colágeno tipo 1 solamente, sino que ya comienzan a combinarse. Hay algunos que son, sí, tipo 1, tipo 2 solo, pero en otro caso comienzan a combinarse. En este caso la 3 con la 1 y forman la piel. La 4 es el colágeno de la lámina basal. La 5, la del tejido intersticial, que se asocia con la tipo 1. También la 6. La 7 es la característica de la lámina basal. La 7. Los colágenos tipo 1, 2 y 3 van a ser los más abundantes y forman fibrillas de estructura similar. Les voy a mostrar algunos ejemplos. La 4, dijimos, la lámina basal. Por ejemplo, el colágeno tipo 4 forma un retículo bidimensional. Este retículo bidimensional y es un componente principal de la lámina basal. Vean ustedes cómo en la tipo 4 forma el retículo, que tiene regiones no helicoidales, lo que permite que sea flexible esa lámina basal. Muy interesante esto, ¿no? Después tienen, aparte de ver, ¿no es cierto? Dijimos de la 5, de la 6 y la 7, que ya las vimos, tienen la 8, que son las tipo colágeno de las células endoteliales, la 9, presente en el cartílago articular maduro, que se asocia también con el tipo 2, la 10 también en cartílago hipertrófico y mineralizado, la 11 también en cartílago, pero asociada a la tipo 2, la 12 se encuentra en tendones y ligamentos, que también se asocian con colágenos 1 y 3, la 13 que se asocia a la membrana celular, la 14 en placenta, en médula ósea, la 15 en tejidos derivados del mesénquima, la 16 asociados con fibroblastos y células musculares lisas arteriales, la 17 como proteína de transmembrana. Recuerden ustedes que hay proteínas de transmembrana. Esas proteínas a veces permiten actuar como canales, canales de sustancias. La 18 se encuentra también en membranas basales, la 19 en fibroblastos e hígado, la 20 también en córnea, en cartílago y en tendones, la 21 en encías, por ejemplo, que se asocia a tipo 1 también. O sea, ustedes pueden ver que hay muchos tipos de colágeno. Acá les muestro a ustedes la organización de las fibras colágenas en hueso maduro y en la córnea transparente de los ojos. Miren ustedes las fibras de colágeno dispuestas en capas que se encuentran. Esas fibras de cada capa son paralelas entre sí, pero aquí al lado hay otras fibras también de colágeno, pero son perpendiculares, se encuentran perpendiculares. En este corte pueden ver en forma longitudinal y un corte transversal de la fibra. Estas fibras vienen hacia los ojos de ustedes y estas van de arriba a abajo. Entonces fíjense en cómo se ubica este tipo de disposición. Entonces, este tipo de disposición crean en conjunto un material bastante grueso y que no permite que se deforme. Entonces, es muy importante en la córnea transparente del ojo que mantenga esta forma, si no, ¿qué sería nuestro ojo? Una gelatina. Nuestro ojo no es una gelatina, sino que tiene este tipo de estructura. Miren la disposición de la fibra. Esto es simplemente para que ustedes vean cómo se ubica la fibra. Por ejemplo, el colágeno tipo 2 predomina en el cartílago. Miren ustedes aquí, esta es un dibujo de una fibrilla de colágeno tipo 2.
miren ustedes cómo son tropocolágeno, tropocolágeno, tropocolágeno. Que ustedes pueden ver aquí que hay en esta predomina, ¿no es cierto?, este tipo de ópero que predomina en el cartílago, hay dos segmentos, lo que está en azul aquí, que se interrumpen en una torcedura flexible, en donde de esta fibrilla sobresale un dominio que se llama dominio no helicoidal, un dominio no helicoidal en el extremo y un dominio helicoidal que proviene desde la torcedura del tropocolágeno. Se produce una torcedura aquí, se forma un dominio helicoide y un dominio no helicoide. Y también en otras partes de la fibrilla sobresale aquí en esta torcedura ese proteoglicano que se llama condroitin sulfato, o sea que está presente aquí. Entonces, de esa fibrilla sobresale entonces este condroitin sulfato, aquí o aquí, y este segmento o este dominio helicoide con un extremo terminal en el terminal no helicoide. Eso les permite luego la unión, ¿no? Este es el colágeno tipo 2. Después, por ejemplo, el colágeno tipo 6, que se encuentra en muchos tejidos, frecuentemente este colágeno tipo 6, que está en celeste aquí, se une a las fibrillas tipo 1, que están a los costados. El colágeno es una fibrilla de colágeno tipo 1, y esas fibrillas de colágeno tipo 1 tienen alrededor de su estructura los proteoglicanos. Tienen proteoglicanos. Esas fibrillas tipo 1 están cubiertas por una matriz de proteoglicanos. Entonces, para que ustedes vean simplemente que en las estructuras de los tejidos no es solamente un solo tipo de colágeno, sino que se van combinando las uniones, en este caso, la tipo 6 con la tipo 1. Y acá ustedes pueden ver también en la tipo 6 que hay triple hélices, lo que están en línea de puntos, la 6, y también estas triple hélices están conectadas por estos dominios, son dominios globulares, de unos 40 nanómetros de longitud. O sea, dominio globular, triple hélice, dominio globular, triple hélice, dominio globular, triple hélice. Así es la constitución de la fibra colágena tipo 6. Concluyendo colágeno, entonces podemos decir que los colágenos son una familia de proteínas de la matriz cuyos miembros comparten la estructura característica de triple hélice. Siempre tienen triple hélice. Pueden variar luego en las partes que no tengan triple hélice. Pueden tener también algunos proteoglicanos también, depende de cada tipo de colágeno. Los dominios no helicoidales de los diferentes polipéptidos van a ser los responsables de las variadas estructuras entonces y propiedades de la unión de los colágenos. Muy bien. ¿Ustedes qué ven aquí en este dibujo? ¿Ven una proteína fibrilar? Globular. Una proteína globular, exactamente. Entonces, recién vimos una proteína fibrilar y espero que hayan comprendido lo que es el colágeno. Siempre es bueno después leer, repasar para poder entender un poco más cómo es la estructura del colágeno. Yo le di muchos, elementos, simplemente le especifiqué cómo es la estructura, cómo se sintetiza el colágeno, con algunos ejemplos, con algunas fotografías para que ustedes vean en el espacio, vean cómo es la estructura del colágeno. Ahora nosotros, en esta segunda parte de la clase, vamos a ver cómo son dos moléculas importantes globulares. Se caracterizan las proteínas globulares porque sus cadenas se pueden doblar. Eso hace que pueda tener una configuración esférica, apretada y compacta.
Y puede tener esta proteína globular una forma hélice alfa o lámina beta, pero aquí aparece la disposición al azar. La disposición al azar va a permitir que esa alfa hélice pueda doblarse, o esa lámina beta también permite que se vaya doblando la proteína y constituye la proteína globular. Por ejemplo, las hemoproteínas, como los citocromos, las catalasas, las peroxidasas, la mioglobina, la hemoglobina, etc. Son proteínas globulares. La mioglobina y la hemoglobina son dos proteínas de carácter básica que son muy chicas en lisina, en arginina y en histidina. Son hemoproteínas. Son hemoproteínas. Son proteínas, digamos, que está constituida de solamente de aminoácidos. Por eso son hemoproteínas. Son hemoproteínas porque son de la sangre, ¿no es cierto? Pero en este caso tienen aminoácidos en su constitución, que luego se van a combinar con otros elementos, con el grupo prostético, por ejemplo, que ya vamos a ver. En este caso la hemoglobina, ustedes pueden ver aquí la hemoglobina con 4 cadenitas, 4 cadenas de globina, bastante simple, pero que se va a unir con unos grupos prostéticos, y ya vamos a ver de qué se trata. La hemoglobina es la sustancia encargada de transportar el oxígeno, eso ya lo deben saber ustedes. ¿Quién transporta el oxígeno? La hemoglobina, es una hemoproteína, una proteína de la sangre. Está formada por 4 grupos de hemo, 4 grupos hemos. Y con los 4 grupos hemo es el grupo prostético. Y 4 cadenas de globina, que es el grupo proteico. Entonces, ¿cuáles son los grupos hemo? Estos que ven en la figura. Y ven ustedes uno, el otro y el otro. Y la globina, acá pueden ver en colores la globina. Pueden ver el grupo hemo, característico, y la globina. Son 4 globinas y 4 grupos hemo. Entonces, el grupo prostético o el grupo hemo, que aparece acá en el dibujo, está formado por la asociación de la protoporfirina 3 con el hierro. Ustedes me dirán, yo sé cuál va a ser la pregunta. Tenemos que saber la fórmula. Por lo menos, no les vamos a pedir en detalle la fórmula, pero sepan cómo es espacialmente la fórmula para que ustedes puedan ver. Yo sé que en los exámenes me la suelen escribir en la fórmula, más que la fórmula de la protoporfirina 3, puede ser 4 platillos voladores o un platillo volador complejo. Evidentemente que no me la pueden dibujar porque es compleja. Es que no es fácil, no es difícil de dibujar, pero digamos, por lo menos sepan cómo es espacialmente la fórmula. Esta es un derivado, la protoporfirina 3 es un derivado de la porfina. Esta es la porfina. Es la porfina. Es un macrociclo que está constituido por 4 grupos pirroles. Grupo pirrol 1, y el grupo pirrol 1, el grupo pirrol 2 son iguales. El grupo pirrol 3 y el grupo pirrol 4. ¿Cómo se unen estos grupos pirroles? Por el grupo metino. Tenemos el grupo metino alfa, el beta, gamma y el delta. Es el tipo de unión. Entonces, todo esto forma un macrociclo. Un grupo. Entonces, tenemos los pirroles unidos por los metinos y este macrociclo se llama porfirina. Fíjense ustedes que los grupos pirroles tienen nitrógeno. Tienen nitrógeno. Entonces, regresemos a la protoporfirina 3. Dijimos, esta es una estructura, así, mirándola a ustedes como en un papel. Esos pirroles
se le pegan grupos metilos y grupos vinilos. Hay el grupo metilo, un grupo metilo, otro grupo vinilo. Y tienen ustedes acá tienen un propionilo, por ejemplo. Son cadenas laterales a los grupos pirroles. Y el hierro que está en el medio, el hierro, se va a unir con esa protoporfirina 3 a través de 6 enlaces. Ustedes tienen el hierro, 6 enlaces coordinados. Entonces, hay 4 enlaces, 1, 2, 3 y 4 enlaces con los nitrógenos de los grupos pirroles. Un enlace se va a producir con el oxígeno, cuando se pegue el oxígeno, cuando se une el oxígeno, y el otro enlace con el nitrógeno del grupo imidazol del aminoácido histidina de una cadena de globina. O sea, la globina es una cadena polipeptídica. Es una cadena polipeptídica. Uno de los aminoácidos tiene varias histidinas, pero la histidina, diremos que una de las histidinas que tiene la globina, va a permitir que se una el hierro. Esa histidina que tiene un ciclo que se llama imidazol, como lo vimos en la clase pasada. Entonces, el hierro se va a unir con un nitrógeno del grupo imidazol. Pregunto, ¿entendieron? ¿O se fueron todos después de esto o quedaron 2 o 3? A ver. Profe, ¿se lo puede explicar de nuevo? Sí, bueno. Entonces, el hierro que está en el medio de esta es la protoporfirina, el grupo prostético hemo. En el medio va a estar presente el hierro. Entonces, el hierro se une de manera, a través de un enlace coordinado, con el nitrógeno de un pirrol, el nitrógeno del otro pirrol, del otro y del otro. Entonces, acá hay 4 enlaces con el nitrógeno. El hierro también se va a unir con el oxígeno, cuando se le pegue el oxígeno, y se va a unir con el nitrógeno. Ese nitrógeno corresponde al grupo imidazol del aminoácido histidina de la globina. Recuerden ustedes que el grupo prostético, ¿cierto?, se va a unir a la globina. ¿Está claro? Se une a la globina. Regreso a la diapositiva anterior. Hay 4 grupos hemo y 4 cadenas de globina. Una globina con un hemo, otra globina con el otro hemo, la otra globina con el otro hemo y la otra globina con el 4 hemo. Eso hace esta estructura. ¿Cómo se une este grupo hemo? ¿Cómo se une con la globina? A través del hierro con el nitrógeno, la histidina de la globina. Entonces, esta es la estructura tridimensional de una cadena de globina con su grupo hemo. Esta es una globina con un hemo. La globina está constituida por 4 globinas con 4 hemos. ¿Está claro? Esta es la hemoglobina. Son 2 globinas de 141 aminoácidos. Por ejemplo, tienen la naranjada con la roja. Perdón, la que tiene la roja con la azul, diríamos. Y tienen la verde con la amarillenta. Entonces, tienen 2 globinas de 141 aminoácidos y 2 globinas de 146 aminoácidos. Una globina se une con el hemo, otra globina con el otro hemo, la otra globina con el otro hemo y la otra globina con el otro hemo. Forma entonces la hemoglobina.
Profe, cuando se une con los oxígenos, ahí se forma la oxihemoglobina. Ya le voy a explicar cómo se forma la oxihemoglobina. Ya se lo voy a explicar. Yo ahora estoy explicando la estructura. Pero es cierto, cuando se forma el oxígeno, se une con el hierro de la hemoglobina, se forma la oxihemoglobina. Es cierto eso. Entonces, ahora le voy a como estoy en la parte estructural, le explico cómo se van modificando los tipos de globina. Entonces, las cadenas de globina se denominan alfa, zeta, beta, delta, épsilon y gamma. Pienso que en el secundario habrán estudiado los números romanos. Perdón, los números griegos. ¿No? Alfa, zeta, beta, delta, épsilon y gamma. Es más o menos como nos nombran al virus, el coronavirus. Sepa la delta, la gamma, le han puesto números griegos. Las letras griegas. ¿No? Las letras griegas. Entonces, cuando la hemoglobina es embrionaria, aparece entre el primer y tercer mes de vida embrionario, tienen ustedes la hemoglobina de Gover 1, la Gover 2 y la hemoglobina de Portland. La hemoglobina de Gover 1 está constituida por 2 globinas Z y 2 globinas Epsilon. En la Gover 2 está constituida por 2 globinas alfas y 2 globinas Epsilon, y la Portland por 2 globinas Z y 2 globinas gamma. Están numeradas por letras griegas, ustedes pueden ver aquí. Eso, ¿por qué? Eso va a permitir que la afinidad del oxígeno sea mayor en la etapa embrionaria. Entonces van cambiando las cadenas a medida que va madurando, ¿no es cierto?, el embrión, en este caso es un embrión humano. La hemoglobina fetal luego predomina en el feto durante los últimos 6 meses de vida intrauterina. Está integrada por 2 cadenas alfas y 2 gamas. Y en el momento del parto, ustedes pueden ver entonces que ha ido cambiando. Pasó de una hemoglobina embrionaria a una hemoglobina fetal en los últimos 6 meses de vida intrauterina. No ha dejado de ser el embrión, sigue siendo el embrión desarrollado. Y en el momento del parto, el 80% de la hemoglobina es fetal y el resto, el 20%, es hemoglobina adulta tipo 1. La hemoglobina fetal va a desaparecer a los 6 meses de vida extrauterina. O sea, una vez nacido, el niño va a tener la hemoglobina fetal durante 6 meses de vida y va a comenzar a aparecer, a aumentar la hemoglobina adulta. La hemoglobina del adulto, desde los 6 meses de vida en adelante, se distribuye en hemoglobina adulta A1 y en hemoglobina adulta la A2, en donde la A1 va a ser el 95%, en donde va a tener 2 cadenas de globinas alfa y 2 cadenas de globina beta. Mientras que la A2 va a estar constituido por 2 cadenas de hemoglobina alfa y 2 cadenas de hemoglobina beta y un 3%, entre un 3 y un 5%. Diremos, el número acá es un número aproximado, ¿no es cierto? Porque 95 más 3 no es 98. Es entre un 95, 96, un 3, un 4, 5, ¿cierto? Es un porcentaje promedio. La estructura secundaria y terciaria, en cuanto a la estructura secundaria y terciaria de la hemoglobina, el 80% de cada cadena de globina está constituida por forma alfa hélice. Están unidas por enlace de disposición del azar. Esa disposición del azar hace que esta alfa hélice, un pedazo de alfa hélice, al estar unido por una cadena polipeptídica, al azar pueda
contorsionarse esta disposición de la sal y va formando una proteína globular. Y todos los residuos aminoácidos hidrofílicos se van a ubicar hacia el exterior de la hemoglobina, mientras que los residuos aminoácidos hidrofóbicos se ubican hacia el interior, en contacto con el grupo M. ¿Quién le da la característica de hidrofílico o hidrófobo? Las cadenas laterales de los aminoácidos. El ambiente no polar alrededor del grupo hemo, porque el grupo hemo es no polar, hace que el hierro que tiene el grupo hemo se mantenga en el estado ferroso como 2+, porque el estado de 2+ permite que pueda transportar el oxígeno. ¿Cómo transporta el oxígeno? Cuando es 2+, el hierro. Entonces, esta va a ser la estructura luego cuaternaria del grupo hemoglobina. Del grupo hemoglobina, una globina con su grupo hemo, otra globina con su grupo hemo, y 2 globinas más cada uno con su grupo hemo. ¿Entienden? Entonces, forma todo un grupo esférico. Un grupo esférico, y van a ver ustedes que con los grupos hemo se van a poner en contacto, luego el hierro va a estar en contacto con el exterior para que se pueda pegar al grupo, el hierro al oxígeno. Entonces aquí tienen ustedes las 4 globinas y acá tienen los 4 grupos hemo. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? Se une reversiblemente el oxígeno y forma la oxihemoglobina. Recién uno de los estudiantes me dijo, ¿qué es la oxihemoglobina? Bueno, la oxihemoglobina es cuando la hemoglobina se va a unir a los 4 oxígenos. Como hay 4 grupos hemos, se van a unir 4 oxígenos y forma la oxihemoglobina. Cuando la hemoglobina está sin los oxígenos, la formación es tensa, es esta. O sea, esto que ven aquí, el plano, es el plano de hemo, del grupo hemo mirado de costado. Y tiene el grupo hierro en el medio. Y ese grupo hierro, se acuerden que estaba unido al nitrógeno de la histidina, de la globina. Todo aquí al costado está la molécula de globina, el aminoácido, es la cadena lateral de histidina. Entonces, esta forma es tensa cuando no está el oxígeno. Entonces, se llama formación tensa. Cuando aumenta la presión de oxígeno, hace que esta reacción se desplace hacia la derecha. Entonces se une el oxígeno a la hemoglobina y se forma la forma relajada, que es esta. O sea, hace que el oxígeno, que estaba un poquito alejado del plano del grupo hemo, de la protoporfirina, ahora, ¿dónde está el hierro? Está justo en el medio del plano de la protoporfirina, pero unido ¿a quién? Al oxígeno. ¿Está claro? Entonces, se los muestro de otra manera. Ustedes tienen acá el hierro, esta es la forma tensa, que está unido, pero que está fuera del plano del anillo de porfirínico. Una vez que se une al oxígeno, es como que el oxígeno desplaza el hierro y lo desplaza hacia el medio del plano de anillo porfirínico. Entonces, esta forma tensa es cuando no está presente el oxígeno. Y la forma relajada cuando está presente el oxígeno. Entonces, ustedes pueden ver aquí la curva de saturación de la hemoglobina con oxígeno. Entonces, a medida que aumenta la presión del oxígeno, ¿qué va a pasar? Se va a comenzar a saturar la hemoglobina. Entonces, en el pulmón hay un gran contenido de oxígeno. Entonces, en el pulmón hay gran cantidad de presión de oxígeno, está saturado la hemoglobina, está muy saturada. Antes de llegar la hemoglobina al pulmón, ¿dónde estaba? Estaba, por ejemplo, en los tejidos.
donde la presión de dióxido de carbono era muy alta, donde el pH era muy bajo. Entonces, una vez que el glóbulo rojo pase digamos, de los tejidos por los capilares, a los vasos sanguíneos y vayan al oxígeno, esa hemoglobina se va saturando de oxígeno. ¿Está claro? A medida que aumenta la presión de oxígeno, aumenta la saturación. ¿Está claro? ¿Se Sí, entendió? profe. Bien, ¿cierto? Ahora veamos, ¿no es cierto?, al revés. Entonces, cuando nosotros estamos en los pulmones, está saturado la hemoglobina de los glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos van a pasar a los tejidos. Hagamos la curva al revés. Va a pasar a los tejidos. ¿Qué le pasa en este caso? Se va a comenzar a desprender el oxígeno a medida que aumenta la presión de dióxido de carbono y a medida que aumenta el pH sea más bajo, es más acídico. Comienza a liberarse el oxígeno. Y es evidente eso, que se tiene que desprender el oxígeno de la hemoglobina, porque tiene que oxigenar en la célula. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Acá hay una molécula que se encuentra en elevadas concentraciones en los glóbulos rojos. Ustedes recién dijimos que la hemoglobina en el pulmón se unió al oxígeno. Y esa hemoglobina oxigenada, la oxihemoglobina, está como forma, diremos, al introducirse, ¿no es cierto?, el oxígeno, está, diremos, puede diremos, dirigirse esa hemoglobina a tejidos que no están oxigenados, que tienen alta cantidad de dióxido de carbono. Al acercarse esa hemoglobina oxigenada a zonas con alto contenido de dióxido de carbono, el 2,3-difosfoglicerato ingresa el glóbulo rojo. Y lo que hace ese compuesto, que aquí yo se los puse, que está dentro del glóbulo rojo, va a facilitar la liberación del oxígeno en los tejidos. ¿Qué es lo que hace estos 2,3-difosglicerato dentro del glóbulo rojo? A disminuir la afinidad por el oxígeno. Y eso permite que se libere fácilmente el oxígeno de la hemoglobina en los tejidos que necesitaban de ese oxígeno. Por ejemplo, un montañista, una persona que escala, ustedes saben que el contenido de oxígeno a alta altura es bajo. Entonces, el organismo necesita gran contenido de oxígeno. Si a esos individuos se les da más 2,3-difosfoglicerato, hace que se desprendan más fácilmente el oxígeno de la hemoglobina oxigenada para que se puedan oxigenar los tejidos más fácilmente. ¿Por qué? Porque facilita el desprendimiento del oxígeno de la hemoglobina oxigenada. Una vez que esa hemoglobina que ha desprendido el oxígeno regrese al pulmón para oxigenarse, deja de actuar esa 2,3-difosfoglicerato para que nuevamente la hemoglobina aumente su afinidad por el oxígeno. O sea, dijimos entonces que cuando está oxigenada, la hemoglobina, como aquí ven, pegada al hierro, cuando llega en forma relajada, cuando llega al tejido, ese oxígeno se desprende ayudado por la presencia de esta sustancia de la 2,3-difosfoglicerato porque se disminuyó la afinidad del oxígeno por el hierro.
Otra forma de transporte, aparte del oxígeno, es el transporte del dióxido de carbono. El 5% del total de dióxido de carbono es transportado por la hemoglobina en forma de carbamino, como ustedes pueden ver aquí la molécula. Este gas se une al grupo amino terminal de la hemoglobina, de las cadenas de globina, y se forma el carbamino. También tienen el carboxihemoglobina, en donde el monóxido de carbono compite con el oxígeno por el hierro. O sea, dijimos que el oxígeno se une al hierro más 2, pero el monóxido de carbono también, y pueden competir con el oxígeno. Y la hemoglobina tiene 200 veces más afinidad por el dióxido de carbono que por el oxígeno. Fíjense en ustedes, la hemoglobina es más afín por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Cuando en un ambiente con una estufa prendida y no hay ventilación, hay un 0,02% de monóxido de carbono con aire inspirado, pero se provoca náusea y dolor de cabeza. Cuando el 0,1% de monóxido es inspirado por 1 hora, se provoca la pérdida de conciencia. Y cuando ese 0,1% de monóxido se inspira por 4 horas, provoca asfixia y muerte. Y esta diapositiva a mí me impacta porque el monóxido de carbono produce dolor de cabeza, náusea, vómito, mareo, cansancio, letargo, confusión, desmayo, alteraciones visuales y acá no está puesto la muerte. La muerte produce. Por eso, en general, muchas muertes por monóxido de carbono ocurren durante el invierno cuando se prenden las estufas en ambientes no ventilados o se prenden a veces en los lugares más vulnerables, más pobres, carbón, para mantener el lugar calentito, y muchos mueren asfixiados por el monóxido de carbono del carbón. Esta es una prevención de la Municipalidad de Bahía Blanca. El monóxido de carbono es una sustancia muy peligrosa. No se ve, no se escucha y no se huele. Es digamos, un enemigo, digamos, que pega fuerte, diríamos, ¿no? Es un enemigo que produce la muerte. Entonces, ante estos síntomas, urgente hay que, digamos, llamar a emergencia. Otro compuesto es la methemoglobina. La methemoglobina tiene como grupo tostético al hematinoferro-hemo. Cuando ese hierro se oxida a hierro más 3, este no puede transportar el oxígeno y provoca la hipoxia tisular. ¿Por qué se llama methemoglobina? Entonces, ¿qué factores mantienen entonces el estado ferroso? Los nichos polares de la globina que alojan al grupo hemo lo van a alejar de agentes oxidantes, esos nichos apolares. Y también los agentes reductores que se encuentran dentro de los glóbulos rojos mantienen a ese estado ferroso. Esta es una methemoglobina porque tiene, digamos, hierro, y sobre todo el hierro ferroso, que es el que va a permitir, ¿no es cierto?, que pueda transportar el oxígeno. Esto es muy importante entonces, que el hierro se mantenga en estado ferroso. Eso es muy importante. Una hemoglobina al estado de hierro más 3 no transporta el oxígeno y provoca la hipoxia tisular. Hasta acá nosotros hemos hablado entonces de la hemoglobina con sus 4 globinas, sus 4 grupos hemo. Cada grupo hemo tiene hierro, lo tiene al estado de hierro más 2, que permite que pueda unirse al oxígeno y que pueda transportar el oxígeno y ser transportado a los tejidos que tienen alto contenido de dióxido para que ese oxígeno sea liberado en esos tejidos y se puedan oxigenar. Esos grupos de hierro más 2 tienen que ser protegidos a través de esos nichos apolares de la globina que lo van a
lo van a proteger para que quede como hierro más 2. Esta es una proteína globular, pero hay otra proteína globular que ustedes se pueden imaginar aquí cuál puede ser. ¿Cuál podría ser? Aquellas proteínas globulares que nos conceden la inmunidad globular, las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son moléculas específicas para antígeno, producidas por los linfocitos B, y el principal papel de estas células es en la respuesta inmune, es la síntesis, diremos, de dichas moléculas. Los linfocitos B sintetizan esas moléculas. Hoy en día, con el asunto del COVID, este tema pienso que es más conocido. Este es un linfocito. Ustedes pueden ver aquí, como les dije recién, sintetizado por los linfocitos B, y acá pueden ver ustedes inmunoglobulinas que pueden estar incorporados o no al linfocito. Las inmunoglobulinas fijan antígenos extraños encontrados por el hospedador. Median funciones efectoras para neutralizar, evidentemente, ese invasor externo. Son secretadas por esas células plasmáticas porque el linfocito B se va transformando, ¿cierto?, en esa célula plasmática. Esa estructura molecular se puede encontrar en forma soluble como anticuerpos, o también en formas ancladas al linfocito. O sea, se puede encontrar en forma soluble o anclada al linfocito. Ustedes pueden ver aquí, este linfocito anclado constituye el receptor para un antígeno, se llama B-cell receptor, como este linfocito. Este linfocito tiene anclado esa inmunoglobulina. ¿Cuál es la estructura de la inmunoglobulina? Esta es la estructura, está constituido por dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. Esta es la estructura, la unidad estructural básica de una inmunoglobulina G. Ustedes pueden ver aquí una fracción, la que está en azul, una fracción variable, y luego toda una parte, tanto sea correspondiente a la cadena pesada como a la cadena liviana, una parte constante. Esta zona en azul presenta regiones hipervariables. Como ustedes pueden ver aquí, en azul son zonas hipervariables. ¿Por qué son zonas hipervariables? Porque se modifica de acuerdo al antígeno con que se vaya a unir. Porque esta zona es la zona de unión al antígeno o a ese componente extraño. En este caso, es una cristalografía con difracción de rayos X. De esta forma se encuentra en el espacio. Aquí nuevamente es bastante lineal esta estructura. Acá tienen ustedes las dos cadenas livianas y las dos cadenas pesadas. El extremo N terminal, el extremo C terminal, con los puentes disulfuros. Acá tienen ustedes la zona variable y las zonas constantes. Aquí tienen ustedes toda esta zona. Acá se contorsiona. Desde la contorsión, toda esta zona que ven acá se llama fragmento Fab. Y luego, esta parte lineal se llama fragmento FC. El fragmento FC. Este es un antígeno que se une a esta zona hipervariable. Acá tiene usted un antígeno, otro antígeno. Entonces el fragmento Fab, como ustedes lo muestran acá, cada uno tiene o contiene uno de los sitios de unión al antígeno. Acá tiene un sitio de unión y otro sitio de unión. Este es el antígeno. El fragmento Fab, entonces tiene esos sitios de unión.
Y el fragmento FS es el responsable de aquellas interacciones no específicas del antígeno con anticuerpo, con otras moléculas y con receptores de superficie celular, como ustedes pueden ver aquí. Entonces aquí tienen ustedes un favocito en donde tienen una unión con el fragmento FC. ¿Ven cómo se pegó al favocito? Y en la estructura de la cadena pesada y la cadena liviana, y tienen acá el sitio activo, el sitio de unión de los antígenos, en este caso pues un virus u otro antígeno que se pega a los sitios de unión. Entonces, ustedes pueden ver aquí esa estructura, entonces, que les nombré recién, básica de la inmunoglobulina, cómo se une a través de todo este sitio FC al fagocito y al virus, y ese fagocito luego puede englobar al virus y degradarlo. ¿Cuáles son las clases de inmunoglobulina? La G, la A, la M, la D y la E. Hay diferentes concentraciones, predomina la inmunoglobulina G en el plasma. ¿Por qué G, A, M, D, E? Porque las cadenas pesadas son la gamma, la alfa, la mu, la delta, la óxido. Por eso es, cadena pesada es gamma, inmunoglobulina G, de gamma, la A de alfa, la M de mu, la D de delta y la E de épsilon, siempre de la primera letra. Y las cadenas livianas pueden ser kappa o lambda. Kappa o lambda, kappa o lambda. La inmunoglobulina G es un monómero, es muy importante el suero, siempre hay gran cantidad de inmunoglobulina G. La A puede ser monómero dímero trímero, predomina en las secreciones locales. La M, un pentámero. La D es un monómero. Está muy implicado en la activación de las células beta. La E también es un monómero y se incrementa mucho en las alergias, la inmunoglobulina E. Este campo de la inmunoglobulina es bastante amplio. Yo simplemente les quiero mostrar algunas estructuras muy amplias. Porque hay variables también. De cada uno hay subtipos de inmunoglobulina, como ustedes lo pueden ver acá. La G puede ser la G1, 2, 3, 4. Hay isotipos de inmunoglobulinas. En este caso, es una inmunoglobulina, la A, que a ustedes les va a interesar porque en saliva se encuentra la inmunoglobulina A secretoria. Es como si fueran dos inmunoglobulinas G que se unen por los extremos, por estos extremos, con la cadena J, que es una proteína, y un componente secretor que las une, otra proteína. Esta es una estructura dimérica de inmunoglobulina A secretoria humana. Entonces, esta constituye la A del 10 al 15% del total de la inmunoglobulina, y cada molécula secretada de inmunoglobulina A es un dímero, más una cadena de cadena J también, y un componente secretor. Esta se encuentra en secreciones como calostro, saliva, lágrima, secreción salival, secreción del sistema respiratorio, del intestino y secreciones geniturinarias. Esa es la cadena A secretora. Esta estructura que ustedes pueden ver pareciera que fueran 1, 2, 3, 4, 5 inmunoglobulinas, pero es una estructura pentamétrica y esta es la inmunoglobulina M, que tiene una cadena J, aquí que está pegando, están unidas estas cadenas de inmunoglobulina y forman la M. La M es del 5 al 10% del total de las inmunoglobulinas. La primera inmunoglobulina que se secreta frente a un estímulo primario de un agente extraño, se incrementa la inmunoglobulina M. Y una vez que se incrementó la inmunoglobulina M, se pone en funcionamiento el sistema inmunológico y comienza a sintetizarse la inmunoglobulina G específica contra ese agente extraño que invadió el organismo, y comienza a aumentar la inmunoglobulina G y comienza a disminuir el nivel de inmunoglobulina M. Bueno, es la más efectiva en la aglutinación y la activación del complemento del sistema inmunológico,
y es la primera inmunoglobulina que se sintetiza en el feto. Bueno, nosotros hemos llegado hasta acá, así que si no tiene alguna pregunta que hacerme. Profe, en la inmunoglobulina G, ¿podría mostrar cuál es la parte pesada y cuál es la liviana? Sí, perfecto. Ahí tienen ustedes, bueno, acá hay varias formas, ¿cierto? Esta cadena larga son dos cadenas pesadas y las dos cadenas livianas. Lo que está en L es del inglés light, liviano, y lo que está en H es high, pesado. Las cortas, cadenas cortas o livianas, y las cadenas largas o pesadas, que se unen de esta manera. Aquí pueden ver ustedes la cadena larga, la otra, la cadena liviana, siempre se unen a través de puentes disulfuro, y sí, tanto la pesada como la liviana tienen esa parte variable, que es la sitio de unión al antígeno, donde están esas partes hipervariables que se van a modificar, depende del tipo de antígeno con el cual se van a unir. Otra preguntita, no sé si se entendió la respuesta. Sí, profe, se entendió. Perfecto, entonces. Bueno, la próxima entonces, ustedes tienen realmente el número, empezó en 66 y terminó en 54, se ve en la era lo pienso yo, pero el tema es muy importante que ustedes lo conozcan. Yo le di simplemente 3 ejemplos de